Uno de los lugares más emblemáticos de la provincia de Zamora son las lagunas de Villafáfila, conocidas por su gran riqueza natural y su importancia ecológica, así como por su extensión y la variedad de aves acuáticas que se pueden encontrar en la reserva, la convierten en el humedal más importante de la región y en un punto de referencia para ornitólogos a nivel nacional. Es un lugar de peregrinaje para los amantes de la observación de aves y para aquellos que son más profanos en la materia. Un año como este, que estamos prácticamente al 100% de agua, tenemos casi 600 hectáreas de agua. Hay tres lagunas principales, que serían la Salina Grande, en el término municipal de Villafáfila, en la cual hay un observatorio de aves en el pueblo abandonado de Otero de Sariegos, que es un punto muy interesante para poder ver todas las aves de esa laguna. Luego hay una laguna también muy importante, muy grande, entre Rebellinos y Villafáfila, la laguna de Varillos, que tiene 120 hectáreas. Y la tercera de las lagunas, así en cuanto a tamaño más importante, sería la laguna de las Salinas, que está en el término municipal de Villarrín de Campos. Y es que sin duda una de las mayores atracciones para estos ornitólogos es la avutarda. Villafáfila es uno de los asentamientos más conocidos de este ave en España. Bueno, la mayor parte de la reserva en realidad son cultivos de secano, de trigo, de cebada, de alfalfa, y en esas zonas pues es donde podemos ver al ave más emblemática de la reserva, que es la avutarda. Villafáfila es el sitio más importante de la península y de Europa para ver avutardas. Tenemos casi el 10% de la población europea y mundial de avutardas en esta reserva, y eso supone pues, que en determinadas épocas del año, por ejemplo en el mes de abril, es cuando recibimos la mayor parte del turismo extranjero que viene a esta reserva a ver esas aves que en otras partes de Europa pues no están. Estas lagunas tienen unas características únicas y una gran diversidad de vida silvestre, lo que hacen de esta reserva un lugar único dentro de Castilla y León y de gran importancia ambiental en España. A nivel de Castilla y León hay dos zonas húmedas importantes, quizás la más importante en cuanto a extensión y gran cantidad de aves es Villafáfila, pero luego tenemos también la Laguna de la Nava, que está en la provincia de Palencia. Podemos decir que en el noroeste peninsular Villafáfila es sin duda pues, el humedal más importante. Y es que la Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila nos deja grandes momentos durante el año, los más destacados en primavera y en invierno. En Villafáfila existen dos momentos importantes para ver aves. Uno de los momentos es el invierno, normalmente entre los meses de noviembre y febrero recibimos aves del norte de Europa, y el otro momento importante para las aves es la primavera. Desde finales de marzo empiezan a llegar a la reserva de Villafáfila todas las aves que han estado pasando el invierno en África. Esas aves, muchas de ellas se van a quedar a criar aquí en la reserva. Los años que hay gran cantidad de agua, pues podemos llegar a tener 1000 parejas de aves criando, de diferentes especies, desde cigüeñuelas, a bocetas, pagaza pico negra, gaviota reidora. Y a todas esas de las lagunas, además en primavera, habría que sumarle las aves que viven en el secano, en la estepa. Además de las avutardas que comentábamos, aquí tenemos infinidad de otras aves muy llamativas, como los sisones, las ortegas, los alcaravanes, las alondras, las calandrias. Realmente Villafáfila en primavera es una maravilla. Desde mi punto de vista, el mes de abril es el momento mágico de la reserva, por agua, por colorido en el campo y por la cantidad y diversidad de aves que se pueden ver. El número de aves que se pueden observar en las lagunas ha decrecido con los años. Han pasado, en algunas especies, de censar 40.000 aves hace 20 años a apenas 1000 en los últimos años. La cantidad de aves que podemos ver en Villafáfila varía mucho en función de la cantidad de agua que tengamos, sobre todo. Un año bueno, con gran cantidad de agua como es este, en los meses de diciembre y de enero podemos tener entre 40 y 50.000 aves sin ningún problema. Y eso son cantidades ahora mucho más escasas de lo que era hace unos años, porque las aves del invierno, las aves que vienen desde el norte de Europa, desde Noruega y desde Suecia, por desgracia esas aves del norte cada vez llegan menos a Villafáfila. Con el cambio climático está haciendo que aves que antes tenían que venir a Villafáfila y al resto de España ahora se nos están quedando a medio camino, sobre todo pues, en los Países Bajos, en Bélgica, en Francia. Como ya no hace los inviernos en esas zonas tan fríos y no nieva y no hiela tanto como antes, pues no necesitan salirse de allí en el invierno. Como consecuencia, pues aquí en Villafáfila hemos pasado, por ejemplo, de tener
40.000 gansos invernantes en el año 2000 a tener este año apenas 1.000 individuos. El ganso común, el ánsar común, es una especie que en toda Europa hay miles de ellos, pero que ya no vienen a la península porque no necesitan venir, porque tienen buenas condiciones en otras zonas. Se ahorran 2.000 kilómetros desde Holanda hasta aquí y eso supone un esfuerzo tremendo. Así que... El cambio climático ha provocado esta gran variación en el número de aves, y es que ellas nos avisan de que algo está ocurriendo con la meteorología. El cambio climático se nota y las aves además son las primeras mensajeras que nos lo van a contar rápidamente. Con esa capacidad que tienen de desplazarse rápido, pueden venir, si de repente dentro de 3 días en las zonas de Europa donde están cayeran unas nevadas tremendas y aumentara mucho el frío, pues tendríamos una entrada de aves del norte hasta aquí. Pero lo habitual ahora ya estos inviernos es eso, temperaturas suaves, debidas al cambio climático, evidentemente, y entonces las aves, no este año, ya desde hace unos 15 años para acá, pues cada vez tenemos menos del norte. Por contra, las aves del sur, las aves que vienen de África, hay algunas que todavía en estas fechas, este año por ejemplo, tenemos aquí en la Casa del Parque una cigüeñuela, que es una ave chiquitita de las que pasan el invierno en África, que debería haberse ido de Villafáfila hace meses y aquí sigue. Esas aves africanas también encuentran cada vez mejores condiciones aquí, cada vez llegan antes y cada vez se quedan durante mucho más tiempo y más cantidad. Estas variaciones también las percibe el propio visitante del parque. Los atardeceres ya no son tan mágicos. El visitante que viene a Villafáfila lo primero que va a notar es que ahora en el invierno que la cantidad de ánsares comunes o de gansos que había antes pues que han desaparecido, y es lo primero que te van a preguntar. Uy, pues si yo recuerdo que hace 10 años estuve aquí y había miles de gansos, ¿qué ha pasado con ellos? Pues es cuando ahí ya pues nosotros tratamos de explicarle lo que está pasando con los gansos y con todas esas aves del norte. Y claro, es que hace unos años cualquier visitante que venía a Villafáfila se quedaba hasta última hora de la tarde a ver las entradas de los gansos a las lagunas. Los gansos durante el día se pasan la mayor parte del día comiendo en las praderas, en las tierras de cereal, y utilizan la laguna como lugar de reposo para dormir por la noche, para estar protegidos de los depredadores. Bueno, pues había días que en la Laguna Grande, en Otero de Sariegos, si estabas allí esperando a los gansos, podían entrar volando por encima de ti 20 o 30.000 gansos perfectamente. Eso se acabó, eso desapareció. Y cualquier persona que haya estado aquí hace unos años y vuelva ahora, pues se va a dar cuenta rápidamente que faltan cosas aquí en Villafáfila, que faltan esos gansos, que era lo más bonito, digamos, del invierno, claro que sí. Esta nueva realidad ha obligado a los trabajadores de la Casa del Parque a adaptar sus explicaciones y los materiales que en ellas se encuentran. Esos cambios en las aves se tienen que reflejar en las explicaciones que nosotros damos aquí y se tienen que reflejar en la información que hay dentro del recinto. De hecho, pues bueno, pues los paneles informativos y todo lo que hay aquí, toda la información que hay en los interactivos, pues se tiene que ir actualizando a la realidad, a lo que está sucediendo. En los paneles antes hablábamos que teníamos 40.000 gansos, pues ahora eso hay que cambiarlo, evidentemente. Sí. De hecho, las lagunas de Villafáfila son una excelente herramienta para hacer ver a los más pequeños los efectos del cambio climático. Lo que sucede aquí, lo que estamos viendo aquí, en realidad es lo que está sucediendo en toda Europa y en todo el mundo. Entonces, esto es un sitio pues, que nos hace ver muy rápidamente, y a la gente joven y a los chavales se les puede contar pues, lo que nosotros veíamos hace unos años y lo que vemos ahora, y en poquito tiempo cómo ha cambiado esto tan drásticamente. Es tremendo, sí. Dentro de la exposición que tenemos aquí en la Casa del Parque, la exposición permanente que se llama, que está compuesta pues eso, de paneles, de interactivos y demás, a mi espalda tenemos una de las zonas que más llaman la atención de los niños, porque en estos botones que salen a mi derecha podemos escuchar los sonidos de algunos animales de aquí de la reserva de Villafáfila, desde las perdices, las cigüeñas, las garzas, varias especies de patos. Entonces todo este panel interactivo pues, es muy llamativo para todo el mundo, sobre todo eso, para los chavales, por el tema de los sonidos. Ese es uno de los objetivos de la Casa del Parque, que los niños conozcan la fauna de su alrededor.
Que hay muchas veces, nosotros a lo largo del año, aparte de los visitantes que pueden venir los fines de semana, recibimos una gran cantidad de colegios y de institutos, no solo de la provincia, sino de otras provincias aledañas. Y hay veces es curioso que los niños conocen más la fauna africana y te hablan, yo les enseño aquí la foto de una comadreja y dicen rápidamente que es un suricato, que los suricatos pues son animales de los desiertos africanos. Entonces es curioso que con los dibujos de Disney y esas cosas los niños saben más de fauna de otras partes del planeta que de lo que tienen a la puerta de casa. Entonces el venir aquí, poder ver en directo además en la laguna las aves que tienen en su casa, pues hombre, es muy llamativo para ellos y muy educativo, ¿no? Que menos que conocer las 4 especies o 5 de aves más típicas que tenemos en cualquier regato y en cualquier charca de Castilla y León. Si bien estas visitas no son las únicas actividades que se realizan en la Casa del Parque, y es que la importancia del voluntariado es muy grande. La Casa del Parque básicamente pues es el centro de visitantes de la reserva, y los fines de semana está preparada para que vengan cualquier familia, cualquier persona que quiera venir a visitar la reserva. Para ellos están los fines de semana habilitados. Y luego, de lunes a jueves, además, hacemos visitas guiadas con los niños de los colegios, con asociaciones, con grupos de jubilados. Eso sería lo básico. Luego, en determinadas épocas del año, hacemos actividades especiales, sobre todo dentro del programa de voluntariado ambiental de la Junta de Castilla y León, y aquí el voluntariado en Villafáfila lo dedicamos al anillamiento científico de aves, tanto en la primavera como en el otoño. Esta actividad es una de las más importantes que se realizan en la reserva. Es necesario conocer la procedencia de las aves que acuden a las lagunas cada año. El anillamiento, básicamente, lo que hacemos es que dentro de las campañas de seguimiento y marcaje de aves que se hacen en la reserva, dedicamos varios días a capturar aves pequeñitas, lo que nosotros llamamos paseriformes, los pájaros más pequeños, y les ponemos unas anillas en las patas, unas anillas oficiales del Ministerio de Medio Ambiente, para conocer las migraciones de esas aves. Bueno, pues esa actividad de anillamiento la hacemos, como digo, con voluntarios, con gente que viene pues, de distintas zonas de la provincia, de otras provincias, desde chavales universitarios hasta gente jubilada, y es una oportunidad única para poder ver las aves de cerca, para poder aprender de las aves en la mano. Es sin duda una experiencia inolvidable el que después de tener el pájaro y haberle tomado sus medidas y demás, que lo puedan soltar otra vez, pues llama muchísimo la atención. Es una de las actividades más llamativas que podemos hacer aquí en Villafáfila, junto con rutas ornitológicas guiadas, paseos y demás. El anillamiento es una gran forma de llevar a cabo el seguimiento de un pájaro, ya que con esa anilla que llevan atada a la pata, se les identifica en todo el mundo. Es la primera forma que se utilizó en Europa para conocer los movimientos de las aves. Las anillas que se ponen en las patas de las aves llevan una numeración única, no se puede repetir. Entonces, una vez que marcas a un pájaro con una anilla, esa anilla es como su carnet de identidad. De tal manera que si en cualquier otra parte de España o en cualquier otra parte de Europa ese pájaro lo vuelve a capturar un anillador, pues vamos a empezar a obtener información. ¿Por qué? Porque todos los datos que nosotros obtenemos aquí en Villafáfila y todos los datos que se obtienen en España se centralizan en una base común de anillamiento en el Ministerio de Medio Ambiente, y a su vez todo lo de Europa se centraliza en otra central de anillamiento en Bruselas. Si yo capturo aquí un pájaro que lo han anillado en cualquier otra parte de Europa, anoto los numeritos y todo lo que pone la anilla, me pongo en contacto con la central de anillamiento y ellos me van a decir dónde anillaron ese pájaro, cuándo lo anillaron, así sabré la edad que tiene, todo lo que puede viajar en determinado tiempo, un montón de cosas. Pero a su vez a la persona que lo anilló en cualquier parte de Europa le van a decir, oye, ese pájaro que tú has anillado en tal fecha, en Villafáfila lo han recapturado tal otro día. Así es como se empezó a saber, de esta manera tan sencilla, como se empezó a conocer la migración de las aves. Hoy sabemos que los gansos que vienen aquí a Villafáfila vienen de Noruega y vienen de Suecia, pero si no se hubiera marcado nunca ninguno, sería imposible saber exactamente de dónde venían. Y esta identificación se lleva a cabo gracias a una colaboración internacional indispensable para la ornitología y el estudio de sus hábitos de vida. Es básica. Si no hubiera esa colaboración entre distintos países de Europa o entre distintas centrales de anillamiento en España, sería imposible conocer. De lo que se trata es de marcar las aves, que otra persona en otra parte del mundo las recupere y que esa información fluya.
Es la manera que tenemos de aprender sobre las migraciones y a su vez de saber cuáles son las necesidades que tienen esas aves y qué es lo que podemos hacer para mantener sus ecosistemas en buenas condiciones. Detrás de mí tenemos la laguna principal de las de la Casa del Parque. Hablábamos antes de que el recinto de la Casa del Parque tenía dos lagunas, pues esta que es la principal. Y en esta laguna ahora podemos ver pues desde los ánsares comunes, que hemos estado hablando todo este rato, podemos ver las fochas, que son las gallinas esas de agua de color negro con el pico y la frente blanca que puede ver la gente, por ejemplo, en Zamora capital en el Duero, también se pueden ver. Y tenemos azulones, que son los patos de cabeza verde y pico amarillo, también muy comunes en cualquier charca de la provincia y de Castilla y León. Podemos ver ánades frisos, podemos ver patos cuchara, podemos ver algún ánade rabudo, algún silbón. Ahora en el invierno básicamente las aves que tenemos son aves acuáticas que en su mayoría vienen, pues como hablábamos antes, desde el norte de Europa. Pasan aquí la temporada más fría del invierno y normalmente a finales de febrero pues, se vuelven otra vez a casa. Este año además con los grupos de ánsares comunes hemos tenido también algunas especies un poco más extrañas. Por ejemplo, se han visto dos ánsares campestres. Los ánsares campestres era una especie que hasta hace 30 años se veían frecuentemente en Villafáfila, invernaron aquí y en el embalse de Lesla en la zona de Montamarta, pero les ha pasado lo mismo que les está pasando ahora a los ánsares comunes, que con el cambio climático pues empezaron a quedarse en zonas más al norte y entonces ahora verlos aquí pues es una rareza y hay una gran cantidad de ornitólogos de muchas partes de la comunidad pues que se han venido a ver si veían estos dos ánsares campestres que hacía años que no veíamos ninguno. También hemos visto hasta 22 ánsares caretos, que son pues, otros gansos así un poquito más chiquititos que tienen una marca blanca alrededor del pico. Incluso se han llegado a ver unas aves un poquito más extrañas, más difíciles de ver en el interior, que se llaman los falaropos picogruesos, que son aves muy chiquititas, del tamaño de un mirlo aproximadamente, pero son aves pues, que crían en el norte de Europa, en el Ártico. Y bueno, pues durante las migraciones algunos entran al interior y este año en Villafáfila hemos llegado a ver hasta 9 individuos en la Laguna Grande, cosa que es una auténtica rareza y bueno, pues para los ornitólogos pues uno de los motivos por los que se puede venir aquí a Villafáfila. Para conocer todas esas aves que podemos ver en las lagunas es necesario un trabajo arduo que se hace todos los meses, y es que la realización de un censo de aves no es tarea fácil. En la reserva de Villafáfila todos los meses, en torno al 14 o el 15 de cada mes, todos los meses del año se hace un censo de aves acuáticas. Para censar las aves acuáticas, pues básicamente lo que se hace es intentar censar todo el humedal al mismo tiempo para no duplicar datos, de tal manera pues, que nos juntamos un grupo de personas, de agentes medioambientales, los técnicos de la provincia, el director de la reserva, y para intentar contar todos los humedales al mismo tiempo y no duplicar datos, como decía. Lo único que hace falta es tener un telescopio y tener paciencia y saber qué aves son, claro, ir contando pues, todas las aves que hay en ese momento en el agua. Esos serían los censos oficiales. Pero además de eso, por suerte, la reserva de Villafáfila recibe a lo largo del año muchísima gente, muchísimos turistas, muchos de ellos ornitólogos muy especializados en ver aves, tanto de aquí de la provincia como de otras provincias, y hay muchas veces que esas rarezas o esas aves diferentes, pues a lo mejor las localizan esos ornitólogos, como ha pasado este año, no se localizan en los censos oficiales. Claro, el censo oficial es una vez al mes, pero puede haber ornitólogos aquí prácticamente todos los días durante el invierno. Entonces, esa gente tan especializada de repente ve un falaropo, como hablábamos antes, o un ánsar campestre, y hoy en día pues, las noticias de que se ha visto un ave especial en Villafáfila o en cualquier otro humedal, por las redes sociales corren rápidamente y eso pues, nos trae a más visitantes que quieren ver esas aves especiales. Si se logra realizar este censo es gracias al trabajo de ornitólogos profesionales y aficionados, un trabajo voluntario que ayuda a obtener una imagen fija de cada una de las especies y poblaciones de aves acuáticas que visitan las lagunas.
Hoy en día hay plataformas también para volcar. Muchos ornitólogos utilizan una plataforma que se llama eBird, que es para colgar todas sus observaciones de aves. Y claro, al final esas plataformas de ciencia ciudadana, que se llama, pues están recopilando una cantidad de datos impresionante, muy buena, y todos esos datos al final, con el trabajo de muchos voluntarios, va a servir pues para conocer mejor las aves que tenemos en cada lugar, para ver cómo evolucionan las poblaciones de las aves, y eso va a ir en favor de las propias aves, evidentemente. Todo lo que sea conocimiento al final va a redundar en beneficio de las aves. Este censo nos ha dejado claro que en estos últimos años ha habido una grave falta de aves. La sequía provocaba que estos animales no anidaran en las lagunas. Este año las lagunas, como decíamos, están al 100%, con lo cual, si hay mucha agua, vamos a tener muchas aves acuáticas. Por desgracia, los últimos 4 inviernos esto no ha sido así. De las 600 hectáreas casi de agua que tenemos ahora mismo, el invierno pasado apenas teníamos 100. Evidentemente, la cantidad y variedad de patos que hay es muchísimo menor si no hay agua. También, por ejemplo, en primavera. Cuando llegó la primavera del año 2022, las lagunas se secaron muy pronto y pues todas las especies que vienen de África que hay a criar se encontraron que no tenían agua. Son aves que crían en el suelo y para estar protegidas tienen que criar en las islas que hay en las lagunas. Si no hay agua alrededor que las proteja, no se quedan aquí, no pueden criar, se van. O sea que, claro, de un año para otro las cifras de aves pueden variar pues tremendo. Pasar de tener unas pocas parejas a tener miles de individuos. Sin embargo, en este año el último censo reflejó una subida en el número de aves, gracias precisamente a las lluvias de este último mes del año, un año que no ha sido el más idóneo para las lagunas. El censo de diciembre, por ejemplo, de este 2022 ya ha sido un censo bueno porque ya había llovido, no tanta agua como hay ahora mismo, pero ya había llovido, pero en el censo de noviembre, por ejemplo, habría, ahora de memoria no recuerdo las cifras, pero probablemente el número total no era ni la cuarta parte de lo que hay ahora mismo, o ni una octava parte, diría yo. La diferencia en la cantidad de aves en los últimos años es palpable, hasta 10 veces menor. En los censos del invierno de 2021-22, que las lagunas estaban prácticamente secas, pues las cifras de patos o las cifras de ave frías o de chorlitos dorados eran probablemente una décima parte de lo que hay ahora. Las lagunas de Villafáfila nos muestran la belleza de un paisaje espectacular, un encanto especial, sobre todo en estos momentos con las lagunas llenas, una ocasión perfecta para desconectar del ajetreo del mundo, reconectar con el entorno más cercano, conociendo una de las zonas más emblemáticas de la provincia.